triángulos. Bien, observen la figura y, ¿sí? Observen esta figura. Y ahora vamos acá a definir, dice, un triángulo, ¿sí? Es una figura geométrica, ¿sí? Aquí está, mira, que está formada por la unión de tres puntos no colineales. Estos puntos que estamos aquí, mira que vemos aquí, los puntitos de color negrito, esos puntitos se llaman puntos no colineales. Ahí está, ¿ya? Dice que al unir esos tres puntos, ¿sí? Mediante segmentos, vamos a formar una figura geométrica llamada triángulo. ¿Ya? Entonces, ese es un triángulo. Es una figura geométrica formada por la unión, ¿sí? Formada por la unión de tres puntos no colineales, ¿no? O sea, esta forma se une así. Así se une el punto B con el punto C, ¿no? Y así, ¿no? Y luego el punto C con el punto A, y luego el punto A con el punto B. Y se forma una figura geométrica llamada triángulo, ¿no? Una figura que tiene tres lados, ¿de acuerdo? Tres lados y tres ángulos también, ¿no? Y tres ángulos, ¿no? Son los ángulos internos, ¿no? Estos de acá. Entonces, es un triángulo, chicas, ¿ya? Figura geométrica formada por la unión de tres puntos no colineales. Mediante, o sea, ¿cómo se unen esos tres puntos? Mediante segmentos de recta, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a ver su notación. La notación de un triángulo. Ahí está, ¿no? O sea, es una forma de referirnos, ¿sí? De llamar a un triángulo, para que se entienda mejor, ¿ya? Por ejemplo, la figura que estoy viendo acá es un triángulo, aquí está, mira, es un triángulo ABC, así se llama. Así se denota, ¿ya? Triángulo ABC. Pero podemos, la palabra triángulo, podemos reemplazarlo con esta figurita que está aquí, ¿no? Un triangulito así. Y lo llamamos también así, ¿no? Triángulo ABC, ¿ya? Esa es la notación para llamar, para hacer alusión a un triángulo, ¿de acuerdo? A, B, C son los vértices, ¿de acuerdo? Muy bien, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo acá un triangulito, así, un triangulito P, Q, R. Entonces, si yo, para no estar escribiendo la palabra triángulo y luego A, B, C, solamente dibujo un triangulito así y pongo acá sus vértices. El triángulo PQR sería, ¿no? PQR. A eso se refiere la notación, chicas, ¿ya? Listo. Ahora vamos a ver sus elementos. ¿Qué elementos posee un triángulo? Ahí está, mire. Un triángulo tiene lados, ¿sí? Tiene tres lados, ¿de acuerdo? Un triángulo tiene tres lados. ¿Cuáles son esos lados? Bueno, aquí están las medidas ya de esos lados. La medida de este lado es A, este lado mide B y este lado mide C. ¿De acuerdo? Tiene tres lados, un triángulo. En todo caso sería el lado AB, ¿no? Voy a poner al costadito. El lado AB es así, el lado BC y el lado AC, ¿no? Esos son sus tres lados. A minúscula, B minúscula y C minúscula son las medidas. Por ejemplo, son las cantidades, ¿no? A y B y C son cantidades. Por ejemplo, A puede ser 5. Este lado mide 5 unidades. ¿De acuerdo? ¿Qué más tiene un triángulo? ¿Qué otros elementos? Vértices. Tiene vértices. Tres vértices, ¿no? En este caso, los vértices son A, B y C. ¿De acuerdo? Son los vértices. En un vértice siempre van a unirse dos segmentos, pues, ¿no? Y ahí forman un vértice, un punto. ¿Qué más tiene un triángulo? Ángulos, tiene ángulos.
tiene dos clases de ángulos. Ángulos interiores, dos grupos de ángulos. Ángulos interiores, ¿sí? Aquí están los ángulos interiores, alfa, beta y teta. Así, ¿ya? Estos son los ángulos interiores. También tiene, vamos a encontrar ángulos exteriores. Ángulos exteriores, que son los que están aquí afuera, mira, ve. Exteriores. El ángulo X, el ángulo Y y el ángulo Z. ¿De acuerdo? Estos son ángulos exteriores. ¿De acuerdo, chicas? Muy bien. Esos son los elementos de un triángulo. Ahora vamos a ver la clasificación de los triángulos. ¿Sí? Bien, vamos a clasificarlo de esta forma, ¿ya? La primera clasificación será de acuerdo con las longitudes de sus lados. ¿Sí? De acuerdo a la medida de sus lados. Es decir, tenemos aquí tres clases o tipos de triángulos, según la medida de sus lados. ¿Cuáles son? Triángulo equilátero, ¿sí? La P, Q y R. Así es. Triángulo equilátero, tenemos el triángulo isósceles y el triángulo escaleno. Tenemos tres tipos de triángulos según la medida de sus lados, ¿ya? ¿A qué se le llama triángulo equilátero? Aquí dice, sus tres lados tienen la misma longitud. Mira el triángulo PQR. Mira la medida de sus lados, N, N, N. Tiene la misma medida. ¿Ya? Ese se llama un triángulo equilátero. Y además, sus angulitos internos, mira, ve, también tienen la misma medida. 60, 60 y 60 grados. La suma de los tres ángulos debe ser 180 grados. Por ejemplo, voy a dibujar acá, así nomás a pulso, un triángulo equilátero. Ahí está, ¿no? Para que sea equilátero, la medida de sus lados tiene que ser la misma. Entonces voy a poner, por ejemplo, 4, 4, 4. 4 unidades, ¿ya? Así lo voy a poner. Ahí está, ese es un triángulo equilátero. Pero además, sus angulitos internos también tienen la misma medida, y esa medida es 60 grados. Listo. El triángulo isósceles es aquel, ¿sí? Es aquel que tiene dos lados. Dos de sus tres lados tienen la misma medida. ¿Sí? ¿De acuerdo? Mira la figura. Ahí vemos que este lado, el lado PR, mide A. Y el lado QR mide A también. Pero el lado que esté, el lado de abajo, el lado PQ, este lado es diferente. Este lado, esta es la base, ¿no? Acá dice, ¿no? Y el lado desigual es la base. ¿De acuerdo? Entonces, este es un triángulo isósceles. Tiene dos lados de la misma medida y el tercer lado, el último, sería de medida diferente. Y además, fíjate, estos dos angulitos, ¿sí? Estos dos angulitos también tienen la misma medida. ¿Cómo lo reconoces? Fácil. Siempre estará frente al lado que es igual con el otro, ¿no? Mira, está al frente. ¿De acuerdo? Ahí está. Ese es un triángulo isósceles. Dos lados de la misma medida y los ángulos que se forman con la base, ¿sí? También tienen la misma medida. Por ejemplo, acá voy a dibujar un triángulo isósceles. Sí, más o menos, ya salió todo feito. Un triángulo isósceles. Y ahí está. Por ejemplo, puedo ponerle acá 6 unidades. Y este también sería 6 unidades. Ahí está. Y la base, diferente, ¿no? Le puedo poner 7 unidades. Listo. ¿De acuerdo? Y los ángulos que se forman con la base, o los ángulos que están al frente
de cada lado igual, de cada lado que mide igual, ¿no? Frente de 6 a la frente del otro 6, deben ser iguales, ¿no? Esos dos ángulos. Por ejemplo, puedo poner 40 grados. Por ejemplo, es un ejemplo nada más. 40 grados también sería. Listo. Y el otro triángulo es el triángulo escaleno. ¿Sí? El triángulo escaleno es aquel triángulo cuyos tres lados tienen diferentes longitudes, ¿no? Aquí te das cuenta que, mira los tres lados, son diferentes entre sí, ¿no? Este mide A, este mide B, este mide C. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicas? Y obviamente sus ángulos también tendrán diferente medida, pues, ¿no? Diferente medida sus ángulos. El ángulo mide M, el ángulo N, el ángulo P, por ejemplo. Diferente medida. ¿De acuerdo? Un ejemplo de un triángulo, ahí más o menos, de un triángulo escaleno, ¿sí? Por ejemplo, esto mide 4 unidades, esto mide 6 unidades, ¿no? Y esto 8 unidades, por ejemplo. Ahí está, es un triángulo escaleno. Listo. Esto es de acuerdo a la medida o longitud de sus lados. Ahora vamos a ver de acuerdo a la medida de sus ángulos. Ya no de los lados, sino de los ángulos. ¿Sí? Y vamos a encontrar también tres tipos de triángulos. El triángulo acutángulo, el triángulo obtusángulo y el triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo acutángulo? Sencillo. Es aquel triángulo donde cada angulito que vemos aquí, cada angulito interior, mide menos de 90 grados. ¿Ya? Menos de 90 grados, así es. ¿De acuerdo? Es decir, alfa tiene que ser menor de 90 grados. Beta también menor de 90 grados. Menor que 90 grados. Y teta también menor que 90 grados. Por ejemplo, voy a dejar acá un triangulito. ¿Sí? Ahí está un triangulito. Voy a ponerle acá unas medidas. Por ejemplo, 60 grados. Es menor que 90, ¿verdad? 80 grados. Es menor que 90. Y este sería, a ver, 60 más 80 es 140. Tiene que ser 40, ¿no? Tiene que ser 40 porque la... Profesor, disculpe por entrar tarde, es que no me daba el esto, decía conectando. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Bien. Ahí está, ¿no? Este es un triángulo acutángulo. Mira sus ángulos interiores, 60, 80 y 40 grados son menores que 90 grados. La suma de los tres debe ser 180, ¿no? A ver, 80 más 60, 140. 140 más 40, 180. El triángulo obtusángulo. Triángulo obtusángulo. Dice que es aquel que tiene uno de sus ángulos, ¿sí? Que mide más de 90 grados, pero menos de 180. ¿De acuerdo? O sea, teta, el angulito teta que vemos aquí, este angulito es obtuso, es un ángulo obtuso. Es decir, este angulito mide más de 90 grados, pero menos que 180 grados. A ver, profesor, dibuje un triángulo obtusángulo. Ya, puede ser un triángulo obtusángulo por acá. Profesor, ¿esos son triángulos con diferentes ángulos? Ajá. Por ejemplo, acá voy a dibujar un triángulo obtusángulo, ¿ya? Este que sea el ángulo obtuso, o sea, que mida más de 90, pero menos de 180. Le voy a poner 150 grados. Ahí está. 150 grados que mida ese angulito. Ya está. ¿Ya ves? Ya tengo un triángulo obtusángulo. Y los otros dos le voy a poner una medida diferente. ¿Ya? Te voy a poner 20 grados. Y este será 10, ¿no? Porque la suma de los tres ángulos tiene que ser 180 grados. Ahí está. Este sería un triángulo obtusángulo. ¿Por qué?
Porque vemos que hay un ángulo que mide más de 90 grados, ¿no? Y este es 150 grados. Bien. Y por último, el triángulo rectángulo. Un triángulo bastante útil. El triángulo rectángulo. ¿Por qué se le llama rectángulo? Un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo interior, un ángulo interno que mide 90 grados. 90 grados. Ya está. Tiene 90 grados. Por lo general, a ese angulito de 90 grados se le reconoce con esta marquita, un cuadradito así. ¿Ya? Ahí está. Listo. Bien, por ejemplo, voy a dibujar aquí un triángulo rectángulo así. Ahí está. Ahí está. Es un triángulo rectángulo. Te vas a dar cuenta siempre. Profesor, ¿cómo se miden los ángulos? ¿Cómo se miden los ángulos? Con un transportador, ¿no? Se miden los ángulos. En grados. Y en grados sexagesimales también. ¿Ya? Bien, este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque acá tengo el ángulo recto, ¿no? Que mide 90. Este será, acá lo voy a poner 60 grados. Y este tiene que ser 30. Porque recuerda que la suma de los tres ángulos debe ser 180 grados. Y justamente vamos a ver esos teoremas. A ver. ¿Sí? ¿Esos son teoremas, profesor? ¿Perdón? ¿Esos son teoremas, profesor? Sí, teoremas, ¿ya? O propiedades. A ver, dice, número 1. En todo triángulo, la suma de las medidas de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es decir, Ya. mira acá esta figura. El primer triángulo. Alfa ABC. más beta más teta debe ser igual a 180 grados. No se olvide, ¿Por ¿ya? qué? ¿Cuánto vale cada uno? No, acá lo que importa es que la suma de los tres tiene que ser 180 grados. Ah, ya. ¿Ya? No se O olviden, sea, ¿ah? ellos no valen nada. Sí, se puede calcular también el valor de cada ángulo. Pero acá el teorema es que la suma de los tres ángulos interiores o internos de un triángulo es igual a 180 grados. Ejemplo. Profesor, ¿a qué hora va a estar habilitado la práctica? 10:30. Por ejemplo, determina el valor de teta. Ahí está. Tengo aquí un triángulo, ¿sí? ¿Y qué dice el teorema que acabamos de ver acá? Que la suma de los tres ángulos, o sea, este ángulo más este y más Ese. este de acá, debe ser igual a 180 150. grados. 180, Entonces pongo por acá 5 teta más 25 grados más... ¿Y cuánto mide este angulito? Hasta ahora hemos explicado hace un momentito. ¿Cuánto mide este angulito? ¿Te acuerdas? B. 90 grados. 90 90, grados. 90. 90 grados. Un ángulo recto. ¿Te acuerdas la marquita? ¿Cómo reconoces a un ángulo recto? Pues su marquita. Pues esta marquita es un cuadradito, no un rectangulito acá. A un rombo. O un rombo, ya, como quieras. Y esa suma debe ser igual a 180 grados. ¿Es igual? 50 más 25 más 90. No, este es 5 teta. Entonces ponemos acá 5 teta y sumamos 25 más, 25 más 90, ¿cuánto es? 180. 25 más 90 sería 115, ¿no? 115. Es igual a 180 grados. La ecuación, ¿verdad? 5 teta va a ser igual a 180. Pasamos a restar Grado. 115, ¿no? Sí. Vamos a restar así 115. 5 teta es igual a... Y restamos. ¿Cuánto es 180 menos 115? 2, no.
1, creo. 75. 75, creo. 65. ¿No? 65 es. 65 grados. Teta va a ser igual a 65 entre 5, ¿no? El 5 pasa a dividir. ¿Cuánto sale 65 entre 5? 13 grados. Entonces, teta vale 13. ¿De acuerdo? ¿Z o teta? ¿Cómo se dice, profesor? Con la T, teta se dice, ¿ya? Son letras del alfabeto griego, así se llama. Listo. Muy bien. Pasemos a ver otro teorema, ¿sí? En Dice, todo triángulo, la suma de las medidas de los tres ángulos exteriores, considerando solo un ángulo por vértice, es igual a 360. listo. Mira, ahora aquí ya no son los ángulos interiores, ya no son estos, ¿ah? Ahora son ángulos exteriores, ¿sí? Exteriores, ¿no? Que están aquí fuera del triángulo. Están Ahí fuera, está. no están dentro. Sí, es este acá. Alfa, beta, Zeta, teta. ¿Qué dice el teta. teorema? Que la suma de esos tres ángulos debe ser igual a 360 grados. ¿Ya? Listo. Ejemplo. Halla el valor de alfa. Primero observemos. A ver. ¿es Hay un el ángulo- valor de alfa. ¿Son ángulos exteriores? Sí, ¿no? Mira, ángulos externos son, ¿no? Están fuera del Dice triángulo. 7 alfa, 135 y 120. Son ángulos exteriores, ¿verdad? Están fuera. Entonces, para hallar alfa, utilizo el teorema. Dice que la suma de los tres ángulos exteriores es igual a 360 grados. Igual a 360 grados. Profesor, las clases, ¿cuándo terminan? Pregunto. El viernes. Más Ya. 120 más 135, ¿cuánto es? 255. 255 grados. Grados. Es Y, igual a profesor, 360 grados. Pasamos a restar 255 grados. Menos sería acá, ¿no? 255 grados. 360 menos 255 grados. Eso nos da 5. 105, ¿no? Ah, no, 105. 105 grados. 105 entre 7. 300, oh, no, menos. 105 entre 7 sería igual a 15. Ya está. 15 grados. Muy bien. Mira, ve, así son los problemas sobre triángulos, ¿ya? Mira, ve, estamos utilizando los teoremas. Y vamos con un último teorema. Ahí está. Y profesor, después de los teoremas que siguen. Vamos a ir practicando, ¿ya? Bien. Dice, en todo triángulo, solamente nosotros podemos darnos cuenta observando la figura, ¿ya? ¿Sí? Si tú observas la figura, puedes sacar tu conclusión, mira. Pregunto. Mira, son como una combinación, porque son dos adentro y una afuera. Ajá, muy bien, mira, ve, dos adentro, dos ángulos interiores y un ángulo exterior. Y mira el teorema acá, mira esta cajita de celeste. ¿Qué dice? Alfa más beta es igual a teta. Alfa más beta es igual a teta. En palabras técnicas, sería que la suma de dos ángulos internos es igual a ¿quién? Al ángulo, a este ángulo externo, ¿no? Externo. Claro, acá Profesor, dice, mira, esta suma es en realidad A más B más C. A más B es igual a C. ¿Cómo? Profesor, en nuestro idioma sería A más B es igual a C.
Más o menos. ¿Qué dice acá? El teorema dice la medida de cualquier ángulo exterior es igual ¿a quién? A la suma suma de medidas de los de los dos ángulos ángulos interiores que no son adyacentes. adyacentes Dicho ángulo. a dicho ángulo. A dicho ángulo exterior. Claro. Adyacente significa que no está junto, porque acá tengo, mira, ¿ves? Acá junto al ángulo exterior teta hay un ángulo interno, mira, este ángulo de acá. Este angulito es adyacente al ángulo teta. ¿Pero qué dice el teorema? Que este teta será igual a la suma de estos dos, que no son adyacentes. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ajá. Este Sí. no. Por ejemplo, un ejemplo. Haya el valor de teta. Mira, ve, tengo dos ángulos internos y un ángulo externo. El teorema que Y un dice, ángulo afuera. así un ángulo exterior, pues. Entonces, estos dos ángulos, 85 y 60, no son adyacentes al ángulo teta. Exacto. ¿Ya? Entonces, el teorema que dice de que teta es igual a la suma de esos dos ángulos internos. 85 más 60. Haciendo la suma, eso sale 145 grados. Profesor, eso Ya. es lo que tenía que poner. Teta es igual a 85 más 60. Teta es igual a 145. Ujú. Ahí está, 145 grados. Ah, Muy bien, estos teoremas importantes para poder resolver los ejercicios. Vamos a ver. vamos a ver unos 8. Dibuja dos triángulos isósceles. Ya, como hemos explicado, triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos de sus tres lados iguales, ¿no? La misma medida. Voy a dibujar acá. Así. Ahí está, dos triángulos isósceles. Puedo ponerle medida, puedo ponerle 10 unidades. Y este lado, 10 unidades. Ahí está, es un triángulo isósceles. Y para indicar también de que tiene dos lados iguales, puedo poner una marquita, un circulito y un circulito. Y este de acá, doble rayita, o cualquier otra marca diferente que me indique que mide que es el lado desigual, ¿no? Ya está. Por ejemplo, puedo ponerle acá este lado que mida 12 unidades. Ahí está. Ya tengo ahí un triángulo isósceles. Dos lados de la misma medida. Y recuerda que estos dos ángulos también miden lo mismo, ¿no? Le pongo alfa, este también sería alfa. Otro Dibuja dos triángulo. triángulos escalenos. Otro triángulo isósceles. Acá. Lo voy a dibujar así ahora. Al revés. Al revés, ahí está. Más o menos, aunque está un poquito, me parece, con tu reglita ya eso se dibuja, pues, ¿no? Ya con tu reglita y ya listo, ahí está. Muy bien, triángulo isósceles ya. Al revés. Este lado va a ser igual a este lado. Y este será el lado desigual. Ahí está. Voy a ponerle acá 12 unidades. 12 unidades. Y a este le pongo 15 unidades. Y el Listo. otro, profesor, ¿cuánto vamos a dibujar? 2 nomás dice. Ya está. Dibuja dos triángulos escalenos. Bien, ahora vamos, dice acá, dibuja dos triángulos escalenos. ¿Recuerdan? Triángulo escaleno. ¿A qué se llama triángulo escaleno? Cuando Cuando dibujas un tiene triángulo. cuando tiene un ángulo de 90 grados. Que mide Sí. más de 90, ¿no? Sí. Ya, pero según sus lados. Un triángulo escaleno, cuando sus tres lados tienen diferente medida, ¿ya? ¿De acuerdo? Voy a Los dibujar tres acá un lados son triángulo. diferentes. Y así es Más o menos así. Ahí está un triángulo escaleno, ¿ya? Diferente medida.
Y es un poco más chiquito. Sus tres lados. No, no necesariamente, sino que la medida de sus tres lados es diferente, ¿ya? Por ejemplo, este lado es diferente a este lado y diferente a este lado, así, ¿ya? Profesor, ¿hasta qué hora tengo para hacer el tema de la tarea? Hasta la tarde. ¿Hasta las Listo. 8 o las 6? Ujú. Por ejemplo, este lado puede medir 7 unidades, este puede medir 9 unidades, Y el y este otro... 6 unidades. Diferente tiene que ser. Diferente tiene que ser, ¿ya? A eso se llama escaleno. ¿Ya? Muy bien, esto puede ser 12 unidades, esto puede ser 10, Y el puede otro, ser 9, por ejemplo. le podemos poner cualquier número. No, solamente estoy acá indicando de que son triángulos escalenos, ¿ya? Estoy poniendo cualquier valor como ejemplo nada más. Ah, ya. Listo. Ahora Muy bien. vamos a... El 3 y 4. Vamos con el número 3. Dice, halla el valor de A. Halla el valor de A. Si el Si el triángulo triángulo ABC ABC es isósceles. ¿Isósceles o cómo se dice? Isósceles. halla el valor Isósceles. de A si el triángulo ABC es isósceles. Muy bien. Si es isósceles, significa que, fíjate aquí, el lado, estos dos lados deben ser iguales, ¿no? Sí. Este lado debe ser igual a este lado. Bueno, ahí faltaba su marquita. Faltaba su marquita. Entonces, simplemente igualamos. 3A menos 2 De debe ser 2, igual a 2A más 5. 2A más 5. Listo. Resolvemos la ecuación. 3A, pasamos a restar 2A. Bajamos aquí el 5 y el menos 2 lo pasamos aquí al otro miembro a sumar. 3A menos 2A sería A. 5 más 2, 7. Ya está. A es igual a 7. Listo, ¿no? Siguiente. Y Determina el valor de B si PQ es igual a PR. PQ, aquí está PQ. O sea, este lado dice que es todo lo igual largo. a este lado. ¿Qué triángulo es? ¿Qué triángulo es? Que tiene dos lados iguales. Dos lados de la misma medida. Isósceles, ¿no? Sí, isósceles. Isósceles. Es un triángulo isósceles. Recuerda que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados Iguales. de la misma medida o iguales. Y además, los ángulos que se forman con el lado desigual también tienen la misma medida. Sí. ¿Ya? Es decir, 7b menos 4 es igual a 6b más 8. Menos 7B. Menos 8, perdón. Ahí está. Listo. Pasamos a restar 6b. Aquí menos 4, acá sería con más 4, ¿verdad? Sí. 7b menos 6b, ¿cuánto es? 7b menos 6b sería b, 8 más 4, 12. Ya está. B es igual a 12 grados. 12 grados. ¿Hasta aquí están comprendiendo Lorena, Kemi, Grisel? Sí, más o menos. Es que las ecuaciones son un poco... no está tan complicado, pero sí, más o menos. Ya. ¿Tú, Kemi, todo bien? Sí. Lorena, Más o menos. más o Yo menos. también, más o menos. Ya. Bien. Siguiente. Profesor, son 8 problemitas, ¿no? Vamos a ver ya. Tranquila, tranquila. Dice, si el triángulo MNP es equilátero. ¿Qué es eso? ¿Es un triángulo equilátero? ¿Cómo es Bien. un triángulo equilátero? ¿Sus lados son iguales? Los tres lados tienen la misma Los dos medida. lados son iguales.
¿Ya? Ah, Sus tres lados tienen la Son misma iguales. medida. Así es. Ahí está con la marquita, lo estoy representando, indicando, ¿ya? Entonces dice, si el triángulo MNP es equilátero, calcula A más B más C. Pero también vimos que en un triángulo equilátero, ¿recuerdas? En un triángulo equilátero, ¿a qué era igual la medida de sus ángulos? Mira acá. Al grado 60 grados. ¿Cuánto mide cada 60. ángulo? 60 grados. Claro, 60 grados. 60 grados. Entonces, cada angulito mide 60 grados. Este mide 60 grados. Este angulito de acá también mide 60 grados. Y ese también Y mide todo mide- 60 grados. Profesor, todos los ángulos miden 60 lados, ¿no? En un triángulo equilátero. Entonces, vamos a igualar nada más. Mira, ve, vamos con el ángulo M. Pongo A más 10 es igual a 60. Ahí está. ¿Cuánto vale A? 60 menos 10, ¿no? Sí. A más 10 50. igual a 60. ¿Cuánto vale A? 50. 50 grados. 50 grados. Ya está. Vamos con el ángulo P. B menos 15 es igual a 60 grados también. Listo. El menos 15, de manera práctica, se dice que lo pasamos aquí a sumar. Y quedaría 60 más 15 grados, sería 75 grados. Y el otro ángulo N, que mide 2C, también lo igualamos a 60 grados. 60 entre 2, 3. 30. 2. 30 grados. Profesor, Listo. ¿Qué me piden? A más B más C. Entonces por acá digo, piden A más B más C. Y reemplazamos. ¿cuánto es eso? ¿Cuánto vale A? 50. 50. ¿Cuánto vale B? 50. 25. ¿Cuánto vale B? 75. 15. 75. 75, Más, perdón. ¿y cuánto vale C? 60. 30. 30 grados. Sumamos esto, ¿cuánto sale? 50 más 75 más 30. ¿Cuánto es? 100, no sé. 100. 500. 155. 155 grados. 175 grados. Profesor, ¿por qué lo igualó a 60? Aquí también lo igualó a 60 y aquí también igual a 60. Porque es un triángulo equilátero. ¿Ya? Los tres ángulos miden 60 igual. grados. 60 grados. Si el triángulo ABC es equilátero, haya el valor de AB. Ya, siguiente. Si el triángulo ABC es equilátero, El valor de AB. hay el valor de AB. Ah, ya, pues profesor, si es equilátero, Sí. se dice entonces que estos tres lados, ¿cómo miden? ¿Igual o diferente? Sí, igual. 60 grados. Igual. Miden igual. Los tres lados tienen la misma medida. Por lo 60 tanto, si miden lo mismo, es correcto hacer esto. 5x menos 3 debe ser igual a 3x más 7. ¿Por qué, profesor? Porque miden igual, pues, ¿no? Tienen que ser iguales. Es un triángulo equilátero. Listo. Pasamos aquí. ¿Multiplicar? Transposición de términos. Hacemos transposición de términos. Bajamos el 7. ¿El 7 cómo será? ¿Más 3? ¿Menos 3? Menos 3. Acá está con menos 3. Más 3. Más 3. Más 3. Más 3. 5x menos 3x. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 2x. 5x? 2x. Muy bien. 7 más 3. 2x. X es igual a 10 entre 2. 5.
Sí. 5. Ya, 1. 1, 1, Cinco, 1. está bien, 5, 5, 5. 5. Sí. 5. Entre 2 a 7. Hasta Sí. aquí, ¿están comprendiendo? Sí, más o menos. Sí. Sí, se entiende un poco. Sí, ¿no? Ya, listo. Vamos con un par más. Par más de ejercicios. Listo, aquí, a ver. Calcula el valor de beta en el triángulo. A ver, chicas, ¿cómo puedo hallar el Profesor, valor de beta? triángulo es un poco, ese triángulo es extraño porque es un poco más chiquito. Ya. A ver, ¿cómo hallaría beta? ¿Qué hago para hallar beta? ¿Qué hacemos para hallar beta, chicas? ¿Algún teorema que Suma recuerden? 130 más 25. Ya, ¿qué Sumar más? los dos. Sumar los dos ángulos y que Sí. me dé algo menos, que sea menos de 180 grados. Ah, la suma de los tres ángulos. Sí. Claro, de acuerdo al teorema, ¿no? ¿Qué es el teorema? Que la suma de los tres ángulos, o sea, beta más 130 grados más 25 grados. ¿A qué debe ser igual la suma de los tres ángulos? A 180 A, grados. 180, 180 grados. Es igual a 180 grados, ¿no, profesor? Así es. A ver, sumen 130 más 25. 155. 155. 155 grados. Esto es igual a 180 grados. Pasamos a restar, ¿no? De manera práctica. Acá, 180 menos 155. A ver, resten. Y ya tenemos el valor de beta. ¿Cuánto es 180 75. menos 155? 75, creo. 35, ¿no? ¿Cuánto? 15. 15. ¿Seguro que es 15? No, 25 que 70. diga. 25. 25. 25, 25. 25 grados. Listo. ¿Cuál es el valor de alfa en el triángulo? En el problema 8. Igual, ¿no? Igual. La suma de estos tres ángulos debe ser igual a 180. Y Pregunta, así, chicas. Chicas, ¿cuánto mide este angulito? 90 grados. 90 grados. 90 grados. Este angulito mide 90 grados. Entonces planteo por acá. A ver, ¿cómo planteo? Alfa más 37 Más 37 grados. más 90 grados. Más 90 más grados. 90 grados es igual a 180. A 180. 180 grados. 180 grados. Bien, hay que sumar 37 más 90. 127. 127. ¿Qué es? 127 grados es igual a 180. Muy bien. Y vamos a restar, ¿no? 180 Menos menos 127 grados. Resta, por favor, ¿cuánto sale? 20 y tantos, no. ¿Cuánto 53. sale? 53 53, grados. 53. 53 grados. ¿Entendieron? Sí. Sí, profesor. Muy bien. A ver, ¿hay más? Ahí está. Profesor, ¿esos son los últimos? Vamos a resolver. A ver, ustedes, ¿cómo haríamos las 9? Calcula el valor de teta. Se sumaría teta más 160 más 37. ¿Qué hacemos ahí? A ver, ¿qué ángulos son? ¿Internos? ¿Externos? ¿Qué son? Externos. Externo. Externos. ¿Los tres son externos? Sí. Sí. Sí, ya. Entonces, podemos utilizar una propiedad, ¿no? O el teorema. ¿Qué dice el teorema? ¿Cuánto deben sumar los tres ángulos externos? ¿Qué? ¿Cuánto suman los tres ángulos externos de un triángulo? 160, creo. No. 197.
197. No, pero el teorema, ¿a qué es igual la suma de los tres ángulos externos de un triángulo? 160 más 37. Ahí está, 360, 360. 360. 360 grados. Traten de recordar, chicas. Recordar es aprender. Entonces, acá formo la ecuación. Teta más 37 grados más 160 grados es igual a 360 grados. Grados. Listo. A ver, ¿cuánto es 37 más 160? 197. 197 grados. Igual a 360. Despejamos teta. Teta va a ser igual a 360 menos Grados. 197. A ver, hay que restar ahí. ¿Cuánto sale? 197. Profesor. Resten. 360 Sale 163 grados. 163 63 grados. grados. Listo. El otro, el 10 hay que Veamos hacer. aquí. Vamos con la 10. Calcula el valor de alfa en el triángulo. A ver, facilito, miren, ¿ah? ¿Estos ángulos qué son? ¿Internos o externos? Internos. Internos. No, ¿Y este que está internos acá? y externos. ¿Y este? Externos. Externos. Ya, mira, tengo dos internos y un interno. ¿Sí o no? Es combinado. Ya, hay un teorema para eso, ¿verdad? ¿Cuál es el Sí. teorema? Creo que era el primero que mostró. El de ¿Recuerdas? La suma de estos dos ángulos internos, ¿a quién debe ser igual? 190 al ángulo externo. Al ángulo grados. externo. Al ángulo externo. 30 más alfa debe ser igual a 75. No se olviden, dos internos, la suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo. A ver, Alfa es igual a 75 menos 30. ¿Cuánto es 75 menos 30? 45. 45. 45 grados. Listo. Muy bien, chicas. Muy bien.